Saludos a mis hermanos del Centro Misionero Betesda. Dios les bendiga. Saludamos a las personas que nos ven a través de las redes sociales. Los bendigo en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Desde aquí, desde Doradal, Antioquia, República de Colombia. Vemos en esta hora el tema, solo los violentos lo arrebatan. Solo los violentos lo arrebatan. Aleluya. Les invito a que abramos la palabra del Señor en el Evangelio según Mateo. Vamos al capítulo 11. El Evangelio según Mateo. Vamos al capítulo número 11. Leemos del verso número 1 hasta el 13. Dice la palabra del Señor. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús le dijo: id a hacer saber a Juan todas esas cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado el que es el que no halle tropiezo en mí. Mientras se iban, comenzó Jesús a decirles de Juan a la gente: ¿qué saliste a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué saliste a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Y aquí que los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. ¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo que más que un profeta. Porque este es de quien está escrito: y aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto digo que entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero él es más pequeño en el reino, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayores que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Aleluya. Damos gracias al Señor por su palabra. Solo los violentos lo arrebatan. Y aquí nos habla el Señor de arrebatar el reino de los cielos. Aleluya. Nos habla el Señor Jesucristo, que desde los días que el profeta Juan el Bautista, que es el último profeta que el mismo Señor Jesucristo especifica, es el último profeta que existió. Desde esa época hasta la fecha, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatamos. Amén. Arrebatar es coger por la fuerza, es con violencia. Dios había enviado a su mensajero para preparar el camino ¿a quién? Al Señor Jesús. Era Juan el Bautista, ¿verdad?
desde aquella época está sufriendo violencia, desde que él comenzó a predicar. Él comenzó a predicar, lo primero que él comenzó a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Desde ahí comienza a sufrir violencia el reino de los cielos. Aleluya. El profeta más grande, el profeta más grande que dice el Señor es Juan el Bautista. Vemos cómo el reino de los cielos sufre violencia, o sea, ataques espirituales del enemigo. La Biblia nos habla de guerra espiritual. El apóstol Pablo también nos dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, ¿verdad? Pero hay que tener algo muy en claro, algo muy importante, y es que en medio del conflicto espiritual, Dios siempre nos dará la victoria. Amén. Dios siempre le da la victoria a su pueblo, a sus hijos. El Señor Jesucristo ha dejado establecido que las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia del Señor Jesucristo. Amén. Las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Cristo. Es algo establecido. Son leyes espirituales. Aleluya. Si nosotros analizamos, por ejemplo, el libro de los Hechos de los Apóstoles, vemos cómo la iglesia primitiva sufrió mucha, pero mucha violencia. Los apóstoles, ejemplo también Esteban, todos los hombres, mujeres, servidores, servidoras del Dios viviente, creyentes, sufrieron violencia. Tiene historia en Roma cuando metían a las familias cristianas de cristianos y cristianos completicos allá, y le metían las fieras hambrientas que se los devoraran vivos. Sufre violencia. Mire cómo, por decir en Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, leamos un poquito, miramos cómo la violencia ha atacado lo que es el reino de los cielos, la predicación del Evangelio a los hombres de Dios, a las mujeres de Dios. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió también a Pedro, a prender a Pedro. Era entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, lo puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados, cada uno, para que los custodiasen, y se proponía sacarle después de la Pascua. Mire un ejemplo ahí, como la persecución de Herodes, el mismo diablo metido ahí dentro de Herodes, persiguiendo a la iglesia de Jesucristo, ¿verdad? Mató a espada, ¿a quién? A Jacobo, el hermano de Juan. Y después cogió al apóstol Pedro y lo metió a la cárcel y lo iba a matar al día siguiente. Pero algo muy importante vemos ahí, y es cómo el Señor envía a su ángel y saca de la cárcel al apóstol Pedro. Ahí está claritico en Hechos de los Apóstoles, capítulo número 12. No importa la situación, no importa que lo han metido, dice que le pusieron 16 guardas, 4 grupos de 4 soldados, 16 guardas, y lo metieron en la cárcel en la parte de más adentro. En la parte de más adentro lo puso, como quien dice, como si fuese alguien peligroso, que no se le fuera a escapar. Pero de allá Dios envía a su ángel, lo saca, de allá Dios envía a su ángel y abre las puertas y sale libre. Y él se fue para otro lugar y no lo pudo matar.
Y vemos como en la misma época de Herodes, él persiguió al mismo Señor y Salvador Jesucristo, que todos pues conocemos lo que ocurrió. Herodes. Entonces vemos cómo el reino de los cielos sufre violencia, pero solamente los violentos lo arrebatan. Cuando el Señor Jesús dice que solo los violentos lo arrebatan, quiere decir que el reino de Dios se abre paso con fuerza, violentando o quitando todo estorbo que no le deja avanzar, quitando todo estorbo que no le deja vivir en santidad. Amén. El Señor Jesús, al hablar de la espada, él habla de la espada y del fuego, aquí en Mateo capítulo 11, habla de la espada y de el fuego. Es simbolismo de combates militares, combates políticos. Veamos aquí en Mateo capítulo número 10, del verso 34, el Evangelio según Mateo, capítulo número 10, el 34 a el 39. Mire lo maravilloso que nos habla el Señor. Dice. Jesucristo el Señor dice, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Yo he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. El que ama a su padre o a su madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digna de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya la vida, la perderá. Y el que pierde la vida, causa de mí, la hallará. Vea qué palabras maravillosas como el Señor nos habla, algo muy claro. Nos habla algo muy claro. Dice que cuando llega el poder del reino de Dios, llega el evangelio a una casa, a una familia, cuando llega la presencia de Jesucristo a un ser humano, un ejemplo, llega a una familia y se convierte primero ejemplo, la esposa. Entonces el esposo ya no se va a sentir bien, no le va a gustar, o de pronto los hijos, o los hermanos o las hermanas. ¿Por qué? Porque cuando llega la presencia de Jesucristo, llega el poder del Espíritu Santo sobre ese ser humano. Amén. Y al llegar el poder del Espíritu Santo sobre ese ser humano, le hablamos de ejemplo de una esposa que se convierte en una familia, llega el Espíritu Santo sobre ella y ella comienza a ser luz en medio de las tinieblas. En derredor están en tinieblas, y esa luz en medio de las tinieblas va a chocar. Por eso esa es esa manifestación del poder del Espíritu Santo en las vidas. Esa es una sacudida que hace. Entonces por eso se incomoda el mundo espiritual. Entonces vemos que el trastorno ocasionado por el reino de Dios no ocurre por invasión política o militar, no, sino que es la consecuencia de la sacudida, que es el orden de Dios que provoca en las relaciones sociales, en la familia, en las naciones, en las ciudades, debido a esa poderosa manifestación del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué se manifiesta? El Espíritu Santo. Entonces empieza a chocar. Por eso dice en el capítulo 11 del verso 34, yo no he venido a traer paz a la tierra, sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre. Entonces se convierte, digamos, un muchacho, y el padre es algún religioso, algún incrédulo. Y entonces, como el muchacho se llena del poder del Espíritu Santo, se llena de la presencia de Jesucristo, pues se va a poner en contra, el padre en contra de él. Le va a decir, no,
váyase de aquí, esto, aquello, lo otro, no me gusta que sea evangélico, no me gusta que sea... Eso es lo que hacen. Eso es lo que hacen. Dice, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo, a su hija más que a mí, no es digno de mí. Y entonces ahí es cuando nosotros tenemos que tomar la decisión y de renunciar a nuestro propio yo, a nuestros propios planes, para tener en primer lugar los planes y los propósitos de Dios para nuestra vida. Amén. Los planes y los propósitos de Dios para nuestra vida. Es eso, porque nadie puede ocupar el primer lugar en el corazón, sino únicamente el Dios viviente. Amén. Ya el padre, la madre, el hijo, el esposo, la esposa ya es en segundo lugar. Pero en primer lugar en nuestro corazón, solamente ese espacio en nuestra vida, en nuestro corazón, es para Dios viviente. Por eso el primer mandato que el Señor nos da es: amarás a Jehová el Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Amén. Es lo primero que el Señor nos manda. Por eso dice Jesucristo muy claramente, hoy nos habla y dice: el que ama a su papá o a su mamá más que a mí, no es digno de mí. El que ama a su hijo o a su hija más que a mí, no es digno de mí. Entonces, no está diciendo que no lo amen, sí, que hay que amarlos, pero ya en segundo puesto, digamos. El primer puesto está el que creó los cielos y la tierra, debe estar en nuestro corazón. Amén. Nadie más, nada, ni nada más, ni nadie más puede, aleluya. Nadie más puede, ¿qué? Puede estar en nuestro corazón en el primer lugar. Solamente el Dios viviente, el Dios viviente. El que no toma su cruz y me sigue en pos de mí, no es digno de mí. Tomar la cruz y echarla a cuestas, como el Señor Jesucristo tomó la cruz y sufrió por nosotros. Como quien dice, el que no sigue también al Señor Jesús, aunque haya padecimientos, aunque haya persecución, aunque haya tribulaciones, no lo sigue fielmente y no lo sigue firmemente, dice, no es digno de mí. O sea, no puede haber ninguna otra cosa más importante en primer lugar que el Dios viviente. Hay seres humanos que tienen en primer lugar al trabajo. No estoy diciendo que no trabajen, sí, hay que trabajar, pero aman más al trabajo que a Dios. Otros tienen más en primer lugar la plata, aman más la plata que al Dios viviente. Otros aman más al esposo, a la esposa que al Dios viviente. Cuando en primer lugar, por encima de lo que sea, es el amor para el Dios viviente. Amén. Entonces dice Jesucristo, nos habla en su palabra, Mateo capítulo 10, el verso 38. El que haya su vida la perderá, el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Miremos cómo los apóstoles, cómo perdieron su vida, ¿por quién? Por Jesucristo, pero que hallaron la vida eterna. Jesucristo dice, no le teman al que mata el cuerpo, no, témanle más bien al Todopoderoso, porque Él sí puede que mandar a cualquiera acabarlo, o sea, tiene el poder sobre todas las cosas, sobre el cielo, tiene el poder sobre el infierno, Jehová tiene el poder sobre todas las cosas, amén. Entonces, queda claro, cuando se convierte alguien, viene el poder de Dios a ese ser humano, la presencia del Espíritu, y viene la oposición, viene la violencia, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan. Es muy importante tener en claro que absolutamente nada, ni nadie nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Aleluya, amén. Nada, ni tribulación, ni angustia, ni peligro, ni espada, ni muerte, ni entonces, como dice el apóstol Pablo por allá en Romanos 8, ¿verdad? Nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo potestad, ni lo presente, ni lo futuro, ni lo creado, nada. Ninguna cosa nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús.
Tenemos que estar ahí, levantarnos en fe, con la ayuda del Espíritu Santo, pelear la batalla de la fe. Amén. ¿Para qué? Para que con la ayuda del Espíritu Santo nos mantengamos firmes en la salvación que Dios nos ha dado. Y algo muy, pero muy importante en esta lucha espiritual que tenemos, dice, el reino de los cielos sufre violencia y lo violento lo arrebata. Es siempre hacer la voluntad de Dios. Amén. No nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios. Mire lo que dice Mateo capítulo 7, el verso número 22. Dice algo acá, Mateo capítulo 7, verso 22. Verso 21, pero Mateo capítulo 7, verso 21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. Verso 21, Mateo capítulo 7, verso 21. No todo aquel que me dice Señor, Señor entra a la salvación, sino el que hace la voluntad del que creó los cielos y la tierra. Y ahí es cuando el enemigo quiere oponerse para que usted como creyente no haga la voluntad del Dios viviente, sino que haga su propia voluntad o que haga la voluntad del diablo, que Jehová lo reprenda. No, no tenemos que hacer ni nuestra propia voluntad ni la del enemigo, sino la voluntad del Dios vivo. Amén. Y ahí es cuando estamos ganando la batalla de la fe para entrar al reino de los cielos. Entonces, según el Señor Jesucristo, que nos habla claramente en su palabra, ¿quién será salvo? Entonces la respuesta él mismo la dice, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que hace la voluntad. Toma la decisión de abandonar el adulterio, la fornicación, el robo, a abandonar todo lo que no le agrada al Dios de bien, todo. La palabra los violentos lo arrebatan significa hombre esforzado, hombre valiente, hombre violento. Mire cómo el Todopoderoso le decía a Josué, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé muy valiente, sé muy valiente. Nosotros siempre debemos de ser esforzados y valientes, de hacer la voluntad del Dios viviente. Amén. Mantener esa salvación tan, pero tan grande que Dios nos ha dado. Es la valentía. Es la valentía. Porque el Señor dice, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Llama al Señor al uno, llama al otro, llama al otro, llama al otro. Y miramos aquí en la tierra a ver cuántos, en este momento, cuántos miles de personas han llegado a los pies de Cristo, han conocido su palabra, han conocido el Evangelio y han vuelto al mundo. En el planeta Tierra hay miles y miles y miles de miles. Entonces, no es del que empieza, sino del que termina. Los primeros serán los últimos y los posteriores los primeros. Entonces, lo que cuenta es hacer la voluntad del Dios viviente. En todas las pruebas, en todas las tribulaciones, Él nos saca de todos. Mire lo que dice Lucas capítulo 13, el verso 24. El Evangelio según Lucas capítulo 13, el verso 24. Dice, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Ay, si nos damos cuenta de esa violencia que sufre el ataque espiritual. El enemigo quiere que el ser humano haga su propia voluntad para que no entre por la puerta angosta. Sí, porque dice la Biblia que angosta es la puerta que nos lleva a la vida eterna. Esa puerta se llama Jesucristo. ¿Cómo se llama esa puerta? Jesucristo lo dice allá en Juan capítulo 10, dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo y hallará y encontrará pastos.
será salvo. Yo soy la puerta de las ovejas, dice Jesucristo en Juan capítulo. Y dice, y ancha y espaciosa es la puerta que lleva a la perdición. Y mucha gente la queda ahí. Entonces ahí tenemos que estar muy atentos, porque como nos dice el Señor, desde los días de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Amén. Entonces tenemos que estar ahí muy atentos para estar ahí listos a hacer siempre la voluntad del Dios viviente. Amén. En una ocasión el Señor Jesús les comentaba a los apóstoles, es necesario que yo vaya a Jerusalén y padezca de mano de aquellos religiosos y que muera y al tercer día sea resucitado. Y viene Pedro y le dice, ay, Señor, tenga cuidado de ti, consideración de ti, que no vaya a ocurrir eso en su vida. Y el Señor Jesús le dice, quítate delante de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Si ve un tropiezo que había ahí, el Señor le dijo, quítese de ahí. ¿Por qué? Porque Pedro, ¿qué quería? Que él no fuera a la cruz del Calvario, porque es en la cruz la muerte y resurrección que nos da salvación. Amén. Aleluya. Entonces él quería, Pedro, el diablo que Jehová lo reprenda, tomó un momento el cuerpo de Pedro y habló a través de la boca de Pedro. Y entonces el Señor le tocó decir, quítate delante de mí. Eso es, quitar todo estorbo, todo aquello que se le opone para que usted viva en santidad, todo aquello que se le opone que usted haga la voluntad del Dios viviente, todo aquello que quiere apartarlo, que quiere sacarlo de la santidad, que quiere sacarlo de la salvación. Amén. Tenemos que estar ahí. Eso es con violencia. Pero ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo así que con violencia? ¿Cómo usamos el poder de Dios para seguir adelante? Sencillo, orando, ayunando, si es necesario hacer guerra espiritual, leer la Biblia cada día, amén, y sobre todo ponerla por obra, amén, ponerla por obra. Eso es lo que más cuesta, pero no es imposible, no es imposible, pero con el Señor Jesús lo logramos, porque qué maravilloso es poder decir todo lo puedo en Cristo, que es Él quien me fortalece, amén. Pero, ¿cómo me fortalece? Es ahí en esa situación, cuando le echamos mano a la fe, le echamos mano a la palabra de Dios y decir, el Señor aquí está conmigo, el Señor me ayuda, Él respalda tu palabra, Él respalda a sus hijos, Él ayuda a sus hijos, porque el Espíritu Santo está ahí para ayudarnos, amén. Jesucristo lo dijo, pero recibiréis ¿qué? Poder. ¿Cuándo? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Amén. Entonces, hoy es el día de que se levante en fe y como dice la palabra, los violentos lo arrebatan. Aleluya. Solamente los violentos lo arrebatan, como leímos aquí en Mateo capítulo 11, el verso número 12. La enseñanza se basa en este versículo. Desde los días de Juan el Bautista hasta nuestros días, hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Mire cómo Juan el Bautista, ¿cómo terminó Juan el Bautista? Le cortaron la cabeza, lo decapitaron, se llama eso. ¿Por qué? Porque Juan el Bautista le dijo, oiga, usted está con la mujer de su hermano. Usted está con la mujer de su hermano y no le es lícito. Entonces Juan el Bautista se incomodó. Y la mujer Herodisa que tenía se enfureció y aprovechó la oportunidad que la hija de Herodisa, digamos la hijastra de Herodes en ese momento, se le pudiese decir, o la hija de aquella mujer, no era sobrina de Herodes. Bueno, entonces danzó y le gustó tanto, dije, bueno, ¿qué quieres que le dé? Hasta la mitad de mi reino te daré. Y ella, instruida por la mamá, le dijo, yo quiero la cabeza de Juan el Bautista en una bandeja. Y se la llevó. Le mocharon la cabeza en la casa. Juan el Bautista, porque él comenzó a predicar la palabra y abrir el camino cuando viene a preparar el camino para el Señor y Salvador,
Jesucristo. Amén. Y mire cómo terminó, si ve la violencia que hay. Entonces nosotros tenemos que levantarnos en fe. Ya en la actualidad, la lucha, nosotros como cristianos, no es contra sangre y carne, ya no es contra ningún ser humano, sino contra principados, contra potestades, contra huestes del mal, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo. Amén. La lucha es contra el diablo y su organización. Y nos levantamos en fe y el Señor siempre nos da la victoria. Amén. Dígale, Señor Todopoderoso y Eterno, yo te doy muchas gracias por tu palabra, Dios. Gracias por tu palabra, porque me acabas de decir, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Dígale, Señor, gracias, poderoso. En esta hora yo me levanto en fe, dígale, Señor, perdóname por la duda, por la incredulidad, por el desánimo que hay. He permitido que el desánimo afecte mi vida. Yo rechazo el desánimo, lo echo fuera de mí. La incredulidad se va fuera, el desánimo, la incredulidad, los temores también se van fuera, toda clase, todo tipo de temores, el miedo se va fuera. Dígale, Señor, en esta hora yo te pido que te glorifiques, que te manifiestes con tu poder, que te manifiestes con tu presencia en el nombre de Jesús de Nazaret. Dígale, Dios eterno, te pido que tú obres, te pido que tú actúes, Señor, porque necesito estar ahí firme en esa salvación tan grande que el Dios Todopoderoso y Eterno me ha entregado, en esa salvación tan grande que el Todopoderoso y Eterno me ha dado. Dígale, gracias, Padre, mi Cristo resucitado, gracias. Poderoso Espíritu Santo, gracias. Dígale, Señor, necesito que tú me fortalezcas. Fortaléceme, Señor, fortaléceme, porque estamos rodeados en medio de zarzas y escorpiones, pero tú siempre nos sacas adelante, porque tú siempre nos sacas en victoria. Oh, poderoso y eterno Dios, ayúdanos. Cada día fortalecenos más, fortalece a tu pueblo, derriba toda oposición, derriba todo estorbo que se opone para que los escogidos del Dios viviente, ahora, todo aquello que se opone, para aquello que se opone, que no hagamos la voluntad del Dios viviente, se derriba todo eso por el poder de la palabra, fuego del Dios viviente descendiendo, Padre, tu poder sea rompiendo toda cadena espiritual, tu poder sea reventando todo yugo, tu poder sea reventando toda atadura, toda ligadura, soltando toda opresión, que la presencia del Espíritu Santo sea aumentada. Dígale, Señor, lléname más y más y más de tu Espíritu Santo, Santo, Santo. Dígale, lléname con tu Espíritu Santo, úngeme con el poder de tu Espíritu Santo, fortaléceme, Señor, fortaleceos en el Señor y en el poder de tu fuerza. Dígale, Señor, fortaléceme, porque yo con tu ayuda, con tu palabra, Señor, y con la guía del Espíritu Santo, no me voy a dejar desviar ni a la derecha ni a izquierda, sino que voy a seguir tus pasos, mi Señor y mi Salvador Jesucristo. Y tú eres el que ocupa el primer lugar en mi vida, porque el que ama a padre o a madre más que al Señor Jesucristo no es digno del Señor Jesucristo. El que no toma tu cruz y sigue no es digno de mí. Jesucristo lo ha dicho. Gracias, Padre. Gracias, Jesucristo. Gracias, Espíritu Santo. Llénanos de tu presencia, de tu poder y de tu gracia. Espíritu del Dios viviente, gracias, Padre. Gracias, eterno.